Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola. ¿Sí me pueden escuchar Buenos bien? días. Buenos días. Sí, Muy bien. Bueno, eh, estoy... de un minutito estoy aceptando aquí en la llamada a varias personas. Sí... Ah, ya. Bueno, recuerden, les pasé el mensaje con sus concejales ayer que traten de inscribirse al curso o de entrar aquí a las sesiones con su correo institucional para no tener problemas, pero bueno, ahorita no pasa nada. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí acompañándome en esta primera sesión de la materia de patología. Sus concejales ya me conocen, para los demás me presento, me llamo Eduardo Ramos y pues yo soy médico patólogo. Actualmente estoy inscrito ahí en el servicio de anatomía patológica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Cuando gusten pueden también, quien tenga curiosidad por conocer más sobre la materia, puede ir a visitar ahí el servicio. Yo estoy entre semana en el turno matutino. Y bueno, yo voy a ser el encargado de impartirles a ustedes esta clase, sí, esta clase de patología, o lo que es su nombre más correcto de anatomía patológica. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hacemos una correlación que le llamamos nosotros anatomoclínica. La labor del patólogo la vamos a ver más a detalle ahorita, pero pues básicamente nos encargamos de apoyar en el proceso diagnóstico de los pacientes, ¿sí? Mediante el estudio ya sea de extendidos celulares o de muestras de tejido. Estas pues van a llevar un procesamiento especial que ahorita también vamos a conocer y nos va a permitir esto verlos al microscopio, ¿sí? Estos preparados para poder nosotros integrar un diagnóstico. Es bien importante esta palabra de integración diagnóstica porque a veces existe la creencia, no a veces, lamentablemente en muchas ocasiones existe la creencia de que el patólogo es una especie de adivino que en cuanto se asoma al microscopio ya tiene el diagnóstico, ¿verdad? Porque se ve de cierta forma muy característica o de cierto color muy característico lo maligno y no es así. Hay que ver las estructuras celulares y demás con mucho detalle, verlas desde lejos, desde más cerca, ver cómo se están disponiendo las células, etcétera. Y todo esto se conjunta muchas veces con la clínica del paciente. Sí, entonces el patólogo no es un adivino. Si no te dice el diagnóstico inmediatamente no es porque no sepa, sino que puede ser que le falten datos, porque esos datos clínicos pues nos van a orientar también a hacer una búsqueda intencionada, ¿sí? Si yo si los dejan en una bodega y le dicen búscame esto que necesito, pero no les dicen qué, pues imagínense cuándo van a terminar de buscar ahí. Pero bueno, eh, para los que les comenté también ayer con sus concejales que quienes tengan problemas con la latencia del video en Meets pueden conectarse con toda confianza a través del canal de YouTube donde estas clases van a quedar grabadas, ¿sí? Van a estar para que las puedan revisitar cuando tengan necesidad de repasar algún tema en particular. Bueno, pues mucho gusto nuevamente en conocerlos a todos y pues vamos iniciando con la clase, ¿sí? Pues vamos a ver hoy lo que es la introducción al tema y pues empezamos entonces. Bien, pues este va a ser el espacio que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Sí me salió más o menos la introducción como la quería hacer. En este espacio vamos a estar viendo pues muchos temas muy diversos. La pandemia, como ya saben, vino a afectar mucho al desarrollo de las clases
en todos los niveles, desde básico hasta pues pregrado, posgrado, etcétera. Pero pues nosotros, en lo particular, su servidor, traté de sacarle ventaja a esa situación y hacer algo como esto, que sea más atractivo para ustedes, que les ayude a que me ayude a atrapar más su atención, pero también pues que me ayude a explicar mejor las cosas que quiero pues mostrarles, sí, en la pantalla, no estar viendo un circulito nada más que es el campo del microscopio, sino que lo puedan ver a pantalla o a imagen completa. Me estoy dando cuenta, bueno, tuve que hacer, siempre hago algunas actualizaciones, algún cambio en el diseño de poquito. Aquí en la esquina de abajo, donde estoy yo, de abajo a la derecha, van a ver que dice curso 2022 AB. No cambié la imagen en OBS ahorita en el último momento, pero este es el curso 2022B, ya lo sabemos. Y pues vamos a iniciar con la plática del día de hoy, ¿sí? Que dijimos vamos a hablar sobre pues lo que es la anatomía patológica, para que conozcan más a fondo pues la labor o el trabajo de nosotros los patólogos y las patólogas, obviamente. Bien, vamos entonces silenciando un poquito la música y vamos iniciando con la clase de hoy. Bien, la patología como tal, así, si nos vamos a la etimología de la palabra, se puede definir como un conocimiento de la enfermedad, pero esto es algo que pues es una definición muy estéril, muy plana, así que no nos dice nada realmente sobre qué hace la patología, porque enfermedades, pues todas las disciplinas de la medicina las conocen desde su muy particular punto de vista, ¿sí? Las clínicas como medicina interna, nefrología, cardiología, neurología, etcétera, o las quirúrgicas. Nosotros más bien hacemos un conocimiento un poquito más a fondo, porque nos vamos tenemos que saber de lo que es la morfología y fisiología de la célula básica en su estado normal o de homeostasis, para poder detectar después, cuando hay alguna alteración en la función de esta célula, cómo se ha reflejado ese cambio o esa alteración en la forma de la célula o en la forma del tejido, ¿sí? Y esto pues ya nos ayuda a hacer un diagnóstico de la enfermedad. Entonces es una definición un poquito más completa, es así, de conocer la enfermedad, pero su origen o un posible origen, el desarrollo que va a tener o la evolución y los efectos que puede llegar a tener en el paciente. A todo eso contribuye el patólogo, ¿sí? Miren, aquí está una definición un poquito más completa, que me gusta más, que se ocupa del estudio de las enfermedades, su desarrollo y sus consecuencias, pero por medio de técnicas morfológicas, ¿sí? Nosotros somos morfólogos, vemos la forma y la comparamos con la imagen mental que tenemos de lo que es normal para detectar las alteraciones. Bueno, la patología es una ciencia que tiene sus orígenes, pues casi de la mano de lo que fue la medicina como tal, ¿sí? Aquí les pongo un muy breve resumen de los eventos que marcaron más el desarrollo tanto de la medicina como de la patología ya como disciplina, empezando desde la prehistoria, ¿sí? Cuando pues se tenía únicamente la noción de que uno estaba sano o enfermo, no había diferentes enfermedades como ahorita. En ese entonces no había COVID, ¿verdad? No había nada de eso, simplemente estabas enfermo o estabas sano. Y todas las enfermedades, fueran lo que fuera, pues eran una sola, ¿sí? Puedes tú tener una enfermedad respiratoria, gastrointestinal, incluso un trauma, ¿sí? Una fractura, etcétera, y todo eso era lo mismo, estabas enfermo nada más. Y pues a esto se le atribuían siempre razones o causas pues que se podían considerar un poquito místicas, ¿verdad? Algo que a lo mejor no le rezaste a tu Dios, o que alguien te puso una maldición, etcétera. Ya fue hasta donde se tiene registrado, pues, en el periodo comprendido entre el siglo IV y el II antes de nuestra era, cuando pues Hipócrates y Galeno formularon esta teoría de los humores, que fue una teoría que intentó explicar
el origen de las enfermedades y estuvo vigente por muchos siglos. Sí, ¿en qué consistía esta teoría de los humores? Bueno, decía que el cuerpo humano estaba conformado por 4 sustancias básicas o humores, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y estas tenían que estar siempre pues balanceadas, ¿sí? En un estado de equilibrio. Cuando estaban equilibradas se llamaba isonomía ese estado y uno estaba saludable. Si alguna de estas empezaba a predominar sobre las demás, se le llamaba una monarquía de ese humor, ¿sí? De cualquiera de estos 4. Y ese exceso de ese humor nos iba a traducir o se iba a traducir en cierta enfermedad. Y entonces los tratamientos que se trataron de implementar aquí pues iban dirigidos a reducir ese predominio de ese humor que se creía que estaba en exceso en el cuerpo. Entonces de ahí surgieron terapéuticas como las sangrías, por ejemplo, que al paciente le hacían pequeñas incisiones en las venas para dejarlo sangrando un ratito, o le ponían sanguijuelas porque decían es que tienes exceso de sangre y por eso estás enfermo, o dejarlos en ayuno y darles algunas infusiones como té y eso porque decían es que tienes exceso de bilis amarilla, etcétera. Sí, había muchas terapias así que ahorita pues se nos pueden hacer irracionales por todo el conocimiento que ya tenemos. Obviamente en ese entonces no lo había. Y es por eso que así eran estas, pues así se manejaban, o se intentaban manejar estas enfermedades. Fíjense bien cuánto tiempo estuvo la teoría de los humores, desde el siglo IV antes de nuestra era hasta el siglo XVI, ¿sí? Más o menos hasta el siglo XV, XVI, empezó ya a perderse eso y empezaron a clasificarse ya las enfermedades, ahora sí. Aquí vemos, por ejemplo, la contribución que hizo este doctor Jean Fernel en el siglo XVI. Él ya empezó a clasificar las enfermedades por grupos así muy amplios o que abarcaban muchas. Él dijo que había enfermedades generales, que eran las que afectaban todo el cuerpo, o específicas, específicas o especiales, perdón, que pues estaban localizadas en algún tipo de órgano o de sistema, y también dividió a las especiales en subdiafragmáticas, es decir, las que estaban del diafragma hacia abajo, que pues se iban a sentar principalmente en la región del abdomen, o las supradiafragmáticas, que se centraban principalmente en la región del tórax, y finalmente las externas, las que se podían ver en la piel. Más o menos 100 años después, este doctor von Grafenberg empezó a hacer una recopilación de los trabajos que otros maestros que no estoy mencionando aquí, otros maestros de la medicina y de la patología hicieron en autopsias. Todo el estudio que se hacía tanto para el desarrollo de la medicina como para el desarrollo de la patología como ciencia, en ese entonces se hacían cadáveres, ¿sí? En autopsias. No existía el concepto de lo que ahorita vamos a mencionar, que es la biopsia. No se podía diagnosticar a una persona en vida, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Pues cuando alguien se moría en circunstancias que le llamaban la atención a pues alguno de los médicos, se hacía una autopsia. Muchas de estas incluso fueron clandestinas, tenían que hacerse pues de forma oculta. Así fue como llegamos a donde estamos ahorita, gracias a esa clandestinidad que hubo al principio. Entonces, pues las autopsias las hacía algún médico, hacía su pues un montón de autopsias, ¿verdad? Y dejaba sus registros escritos de todo lo que había encontrado, de la correlación entre lo que había tenido el paciente como clínica y lo que él había encontrado en la autopsia. Pero después, si fallecía ese doctor o ese médico, pues se perdían estos registros a veces se los quedaba la familia y pues no sabían qué hacer con ellos. Podía dárselos en algunas ocasiones a su estudiante de mayor confianza, pero no había pues cosas como tenemos ahorita, como revistas médicas, libros y demás. Entonces, o sea, libros con recopilaciones, pues obviamente sí había libros. Pero este señor von Grafenberg hizo un avance o una labor muy importante, que fue recopilar todo lo que se había escrito o documentado hasta el momento de autopsias, o por lo menos una gran cantidad
de los protocolos de autopsia que habían realizado maestros de él y maestros de sus maestros, ¿sí? Entonces esto ayudó a sentar las bases para lo que fue ahora sí la anatomía patológica. El primer gran avance ya donde la patología se empieza a separar de la medicina como rama, lo hizo este doctor Giovanni Battista Morgagni. ¿Por qué? Porque él ya propuso un origen específico de la enfermedad, que cuál era, pues en los órganos, ¿sí? Decía, cuando un órgano está enfermo, esto se va a traducir en una enfermedad del paciente y pues se va a ver reflejado en una clínica. El doctor Morgagni también hizo otros avances que pues eran desconocidos hasta el momento. Por ejemplo, él propuso que la tuberculosis tiene una causa infecciosa. Todavía no se descubría el bacilo o la bacteria que causa la tuberculosis, pero él veía que cuando una persona con tuberculosis convivía con otras sanas, de repente en cierto momento las sanas se podían enfermar también. Entonces él propuso que algo en esas personas enfermas podía transmitirse a la otra persona y dijo, pues puede ser un microorganismo. Ya se conocían los microorganismos, en ese entonces ya existía el microscopio, pero no había todavía conocimiento de esta bacteria en particular. Y él también propuso el tratamiento quirúrgico para el cáncer, que sigue siendo una de las piedras angulares del tratamiento oncológico, ¿sí? Para los pacientes. A fin de cuentas, en la mayoría de los tumores lo que se hace es retirar el tumor del paciente. Ya nos auxiliamos de otras terapias adicionales como la quimioterapia, radioterapia, lo que le llamamos ahorita la adyuvancia, que son tratamientos que no son ni quimio ni radioterapia, sino que son fármacos especializados en atacar ciertos tipos de tumores, que de eso vamos a hablar ya más adelante a fondo en otro tema. Pero pues el tratamiento quirúrgico del cáncer sigue siendo lo que está vigente ahorita. En el mismo siglo, este doctor Javier Bichat, un médico francés, él pues empezó con este trabajo de la correlación anatomoclínica, decir, bueno, dice el doctor Morgagni que la enfermedad se origina en un órgano, entonces vamos viendo qué órganos, qué síntomas se presentan cuando está enfermo determinado órgano. Pero él también profundizó un poquito más el nivel. Dijo, ok, el órgano va a estar enfermo o el órgano refleja cierta enfermedad, pero los órganos están compuestos de tejidos. Entonces no necesariamente todo el tejido del órgano va a estar alterado. Con que se altere un tejido del órgano, ya se va a alterar todo el órgano en su función y eso se traduce en una enfermedad. Entonces él propuso el origen tisular de la enfermedad. Fue hasta el siguiente siglo, en el siglo XIX, cuando este señor, el doctor Rudolf Virchow, a quien se le considera el padre de la patología moderna, bueno, él ya propuso el origen celular de la enfermedad. Sí, esta fue su teoría del origen celular de la enfermedad. ¿Qué es lo que quiso decir él? Que la enfermedad como tal, en su mínima expresión, la vamos a tener en una célula. Es decir, ya se habían visto, por ejemplo, algunos organelos de la célula, se podían ver los núcleos en el microscopio y demás. No se conocía la función de todos porque no se habían descubierto, pero esto sigue estando vigente a pesar de todos los avances que hemos tenido en la patología moderna. Ya sabemos lo que es el ADN, ya sabemos cómo se copia, se traduce o se transcribe y se traduce el ADN para formar proteínas. Ya sabemos que las funciones de las células son llevadas a cabo por proteínas, que puede haber genes mutantes que nos causan una enfermedad, etcétera. Pero si nosotros aisláramos alguna de estas alteraciones muy puntuales de una célula enferma, no vamos a tener expresada la enfermedad, simplemente tenemos una mutación de un gen o una proteína anómala. Es hasta que esta alteración se pone en una célula viva que esté funcionando donde ya se va a expresar la enfermedad en la célula. Entonces sigue siendo el modelo vigente hasta ahorita, ¿sí? El origen celular de la enfermedad. La célula es donde va a estar la mínima expresión de una enfermedad.
Y eso pues ya se traduce en una expresión a nivel tisular, a nivel orgánico y finalmente pues lo vamos a ver reflejado como un síntoma del paciente. Entonces este señor Rudolf Virchow que vemos aquí en la imagen pues es considerado el padre de la patología moderna. Ya en la época moderna, pues hemos logrado muchos avances, ¿sí? Hemos descubierto posteriormente, pues, los organelos celulares, ya vimos la ultraestructura de la célula, que es lo que se puede ver con los microscopios electrónicos, ¿sí? A un aumento muy, pues, grande. Ya descubrimos lo que son las proteínas, cómo funcionan, que tienen que plegarse, que si están mal plegadas no funcionan, etcétera. Ya sabemos muchas cosas de eso. Sabemos que las proteínas vienen de los genes que están guardados aquí en el genoma, que si algún gen se altera, bueno, nos va a producir una proteína anómala y esta pues puede causarnos una enfermedad. Sabemos también ya sobre la epigenética, que son cambios. Esto está ahorita muy, estudiándose pues de forma muy importante o muy fuerte la epigenética ahorita. La epigenética básicamente consiste, vamos a hablar de esto el próximo tema, pero igual eh, más o menos les explico. La epigenética consiste en cambios que se le van a hacer al ADN, pero no por modificación de la estructura del ADN, o sea, de los pares de bases. No es lo mismo que una mutación, sino que se le van a agregar proteínas accesorias al ADN que van a modificar su comportamiento básicamente, es decir, van a hacer que un gen se exprese más o se exprese menos. Y eso pues está dado por muchas causas, incluso por cosas que consumimos, alimentos, medicamentos, etcétera. Y lo importante de la epigenética que se ha descubierto es que se puede heredar. Entonces nosotros podemos adquirir de repente alguna modificación en nuestro genoma que nos haga más propensos a tener cáncer de pulmón o cáncer de colon y después eso heredárselo a nuestros hijos sin que sea necesariamente una mutación del genoma. Bueno, pasamos ahora a ver ya más detallada la labor del patólogo. Sí, y la labor del patólogo pues se va a centrar en esto, en lo que son las biopsias o el estudio de las biopsias. Una biopsia, a veces si no dicen la palabra biopsia pensamos en un pedacito de tejido, pero realmente hay muchas técnicas de realizar biopsias. Ahorita vamos a ver algunas de las principales. Y esto, bueno, también si nos vamos a la etimología de la palabra, significa como una visión de la vida, ¿sí? Bios es vida, opsis visión. Entonces, la visión de un proceso que está pues en un paciente vivo. Este concepto fue acuñado por el doctor Ernest Henry Besnier en el siglo XIX y esto pues hizo un cambio enorme en lo que fue la práctica de la medicina y la práctica de la patología como tal. Si recuerdan, les acabo de decir hace algunos minutos antes, pues estudiábamos o estudiaban los médicos de ese entonces autopsias, ¿sí? Cadáveres nada más. No se podía hacer nada por el paciente, se podía hacer muy poco, hasta que se moría ya se abría el cadáver y se veía pues más o menos cuál fue la causa de que falleciera la persona. Y con la biopsia pues ya cambió radicalmente esto, porque ahora sí podíamos de alguna lesión sospechosa de que fuera algún proceso maligno o infeccioso o algún cambio en un órgano que le trajera alguna enfermedad al paciente, pues podíamos extraer ahora sí un pedacito de ese órgano, hacer cierto proceso de ese tejido o hacer un cierto proceso rápido de las células que extrajimos dependiendo de la técnica usada, verlo al microscopio y decir, este paciente tiene esto y ahora sí se le puede ofrecer un tratamiento, más dirigido a lo que es su enfermedad. Bien, hay varias indicaciones para realizar una biopsia. Aquí vemos las principales: determinar la naturaleza de las enfermedades, establecer su comportamiento biológico, comparar los estados evolutivos y en algunas ocasiones incluso puede ser una medida terapéutica cuando hablamos de las llamadas biopsias excisionales. Ahorita vamos a explicar qué es eso, pero básicamente pues le vamos a quitar completa la lesión al paciente. Si es un tumor, pues le quitamos todo el tumor, ¿sí? Y eso ya es un tratamiento como tal. Bien,
Las biopsias las podemos dividir de varias formas dependiendo de la técnica, del abordaje del paciente. Aquí la estamos dividiendo dependiendo del abordaje, ¿sí? Tenemos básicamente dos tipos: las biopsias percutáneas, que se realizan, como su nombre lo dice, a través de la piel. O sea, al paciente no se le va a hacer una incisión, se va a atravesar la piel con un instrumento que va a ser una aguja delgada, una aguja más gruesa para obtener tejido. Y pues no vamos a visualizar directamente la lesión que estamos estudiando, pero nos podemos auxiliar con equipos de imagen, de ultrasonido, fluoroscopios que nos dan una imagen con técnicas o con el uso de rayos X, tomografías, etcétera. Y tenemos la biopsia a cielo abierto, donde, como su nombre lo dice, pues vamos a exponer la lesión, se va a abrir al paciente como tal, o se va a hacer una incisión en los tejidos que están sobre la lesión, cubriéndola. La vamos a visualizar directamente y vamos a tomar una muestra dirigida. A ver, están preguntando aquí a través de YouTube. Recuerden, los que están en Meet, en cualquier momento, si tienen una duda, pueden levantar la mano y pues hacer su pregunta. Quienes están en YouTube, así como el usuario Masker aquí, pueden hacer una pregunta con toda confianza en cualquier momento en el chat. Pregunta Masker en YouTube que si la heredación de enfermedades también se puede transmitir de un familiar un poco más lejano, como un hermano de algún abuelo. Sí, o sea, depende del modelo de herencia de que tenga pues, la enfermedad como tal. Puede a veces tener un tipo de herencia que se llega a saltar generaciones y no se expresa o sea, se expresa en el abuelo, no se expresa en el papá, pero después en el nieto sí se expresa, ¿sí? Entonces sí puede llegar a pasar eso. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en otro tema, en esta edición del curso. Voy a incluir ahora sí, por petición del público, ¿verdad? Las personas que estaban al pendiente del curso pasado me estuvieron pidiendo que hablara sobre enfermedades genéticas o trastornos genéticos. Entonces se va a incluir ese capítulo del libro de Robbins y ahí vamos a profundizar un poquito más sobre las formas de herencia. Pero sí, efectivamente, Masker, se pueden transmitir enfermedades a un pariente un poquito más lejano, ¿sí? Bien, volviendo a lo que estábamos hablando de los tipos de biopsia, esto entonces es una división según el abordaje. También los podemos dividir dependiendo de la técnica utilizada. Podemos hacer citologías exfoliativas en donde con un instrumento de raspado vamos a hacer eso, valga la redundancia, raspar una superficie para obtener células de ahí y después extenderlas sobre una laminilla. Esto nos va a dar como resultado una citología. Sí, una citología es una laminilla que va a tener células, no va a tener tejido como tal. Tenemos también la biopsia por aspirado con aguja fina o BAF, es lo que significan estas siglas. Si llegan a ver esto en una solicitud de patología, pues quiere decir que es un estudio citológico también. Se punciona una lesión con una jeringa que tiene una aguja delgadita y pues lo que se obtienen también son células para un estudio citológico. En estas otras dos técnicas, la biopsia incisional y excisional, lo que se va a obtener es tejido, ¿sí? Hay muchas variantes. Estas que tengo aquí listadas son algunas de las principales, pero hay muchísimas. Pues de qué depende el nombre principalmente del instrumento que utilicemos para obtener la muestra de tejido. La diferencia entre una y otra es que la biopsia incisional, como su nombre lo dice, hacemos una incisión de la lesión, quitamos un pedacito nada más. Entonces no vemos la lesión completa, por lo tanto no podemos saber si es el caso de un tumor, vamos a imaginarlo. No podemos saber hasta dónde está infiltrando el tumor, si qué tan profundo está, si está invadiendo otros órganos, pero sí podemos saber todo lo demás. Si es un tumor benigno o maligno, a qué familia pertenece, eso lo vamos a aclarar en el tema de neoplasias, qué tan agresivo es, qué pronóstico tiene, etcétera. Lo único que no podemos saber es la extensión, lo que le llaman
los cirujanos el borde quirúrgico también no se puede evaluar, porque eso se evalúa hasta que se quita todo el tumor. ¿Dónde se va a quitar todo el tumor? Pues en la biopsia excisional. Su definición como tal es así. Vamos a nosotros a retirar una lesión sospechosa, sí, este es nuestro tumor, y vamos a extirparlo con un margen de tejido amplio alrededor, que va a ser tejido normal. Entonces, pues lo vamos a quitar del paciente este tumor, y eso ya pues es una medida terapéutica también. Sí, estamos haciéndole el tratamiento al paciente en una sola, pues en un solo evento, y ya después esto obviamente se manda al departamento de patología, donde se va a estudiar y nos van a decir qué tipo de tumor era, y lo mismo que podemos descubrir acá, si es benigno o maligno, la familia a la que pertenece, el pronóstico, pero también vamos a poder saber qué estructuras invaden en el caso de los tumores malignos, que eso es importante pues para el tratamiento. Entonces, dependiendo de la técnica usada, pues vamos a tener dos tipos de material básicamente para trabajar nosotros, ¿sí? Células o tejido. Cuando tenemos células, vamos a hacer un estudio citopatológico. Se estudia un extendido de células sobre una laminilla. Cuando tenemos tejido, ese tejido se puede procesar, se puede cortar, en cortes muy muy delgaditos que se montan después en laminillas, se tiñen o se colorean como vemos aquí en la imagen, y con esto vamos a tener un estudio histopatológico, ¿sí? Pues ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Cito pues de célula, histo es de tejido. Y tienen sus ventajas y sus desventajas ambos. Por ejemplo, el estudio citopatológico es mucho más rápido, obviamente. Podemos también aquí determinar, hay criterios dependiendo de las lesiones que estén estudiando, para saber si una lesión es benigna o maligna, si es inflamatoria y demás. Y podemos ver una morfología un poquito más fiel de la célula a como es en vivo, porque la célula no tiene tanto procesamiento involucrado para poderla visualizar. Ese procesamiento del tejido que se hace en el estudio histopatológico pues altera un poquito la morfología. La intención es que se alteren lo menos posible para que sea más fidedigno, pero siempre la citología nos muestra una imagen un poquito más cercana a como es lo normal de la célula. Pero vemos a las células sueltas. Si se fijan aquí tenemos pues varias celulitas que están individuales. Sí, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pues este punto más oscuro es el núcleo de las células, y lo que está alrededor es su citoplasma. En cambio, en la imagen de abajo, pues vemos un corte histológico, así es como le llamamos, es tejido, y aquí lo que podemos ver es la disposición de las células, es decir, cómo se acomodan, ¿sí? Cómo van formando estructuras en el tejido, y eso es importante también al momento de hacer diagnósticos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos así rápidamente de los tipos de biopsia, nada más. La citología exfoliativa, pues el ejemplo más común en el que van a tener ustedes contacto seguramente en lo que les queda de la carrera y en sus prácticas clínicas, pues va a ser el Papa Nicolau, ¿sí? Esa es la más común. Es un raspado, por eso se llama exfoliativa. Es una exfoliación de células con diferentes instrumentos. Esto pues pueden buscar, incluso hay videos de Secretaría de Salud donde nos dicen cómo debe ser la técnica correcta para tomarlo, las condiciones en las que debe estar la paciente, etcétera. Y se hace pues un raspado de la región del cérvix, y esto pues tiene la finalidad de detectar pues cáncer cervicuterino. Sí, lo que vamos a obtener pues va a ser un extendido de células del cérvix que vamos a poder teñir o colorear. Aquí estamos usando una tinción de rutina que se llama Papa Nicolau. En la próxima clase vamos a hablar un poquito más sobre estas tinciones, que nos permite ver pues la forma que tienen las células y su morfología, y detectar si la paciente tiene algo benigno o algo maligno, algo infeccioso, ¿sí? Algo inflamatorio, etc. La BAF, les dije que es la biopsia por aspirado con aguja fina.
Esta técnica se usa en el abordaje de muchas lesiones. Uno de los más comunes es el que vemos aquí, el diagnóstico de lesiones de la tiroides, ¿sí? De la glándula tiroides, sobre todo el estudio de nódulos, pero también se utiliza, por ejemplo, en el estudio de nódulos o de lesiones de la mama. Entonces se hace una punción, se va a guiar por ultrasonido casi siempre. El aparato nos va a permitir visualizar la lesión y entonces vamos a incidir sobre ella, con una jeringa que tiene una aguja delgadita, y esta aguja pues va a succionar células y también nos va a dar pues un material pues que consiste en células. Pueden estar sueltas, a veces siguen cohesivas, es decir, pegaditas una con otra formando estructuras, y esto nos permite pues también hacer diagnósticos de malignidad o de algún proceso inflamatorio, infeccioso, etcétera. Hay una pregunta aquí en Meet, Valeria Saraí. Dime, Valeria. Sí. ¿Le puede regresar poquito, por favor? Uh-huh. ¿Qué es lo que querías ver? Eso, nada más. Gracias. Ok. Esto, bueno, igual no les explica la imagen, pero pues aquí está, miren, este es el nodulito sospechoso que se está estudiando, y aquí se está incidiendo con esta jeringa, se hace una punción. Igual después podemos hablar un poquito de esto, de la técnica, cuando hablemos sobre patologías tiroideas, pero anteriormente se funcionaba la lesión y se aspiraba con la jeringa, y ahorita ya no es recomendado eso porque no nos da un material de buena calidad. Pero bueno, en este caso estamos viendo un extendido citológico de células de la tiroides, y aquí esta flechita negra justamente nos está señalando un núcleo. Vamos a resaltarlo. Un núcleo, aquí está todo que estoy poniendo en color amarillo, que tiene como una burbuja ahí adentro. No sé si la alcanzan a ver, la voy a remarcar de otro color, esta burbuja de ahí, que los demás no tienen. Aquí vemos otro núcleo, por ejemplo, otro núcleo, y se ven diferentes a este. Eso es una llamada pseudoinclusión. Aparte vemos, vamos a borrar esas líneas, vemos este núcleo que está al lado de ese que tenía la burbujita, ese de ahí y este de aquí arriba, que fíjense cómo tiene una línea en medio que los hace parecer como un granito de café. Esto ya son criterios para decir que este paciente tiene un carcinoma papilar de la tiroides, que es un tipo de cáncer de tiroides. A ver, aquí en MITS hay otra mano levantada. Daniel Alejandro, dime, Daniel. Es que en el chat a Gustavo Alexei pregunta si las células no se dañan. A ver, perdón. Ya. Tienes razón. Las células sí se pueden dañar, Gustavo. Perdón, déjenme mover esto un poquito. Ya. Las células sí se pueden dañar, aunque el daño pues se trata de mantener al mínimo. Esto depende de la técnica. Sí, si tú vamos a volver aquí. En este ejemplo de la citología cérvico-vaginal, haces un raspado muy enérgico del cérvix y después haces lo que hacían anteriormente, que era tomar la laminilla y hacer un frotis, así un extendido, literalmente hasta sonaba en la laminilla. Ahí sí estás pues destruyendo las células, ¿sí? Lo correcto es que hagas tú un raspado con una fuerza, pero no demasiada, para poder desprender las células y hacer un solo movimiento de extensión en la laminilla, dependiendo del instrumento que utilices. Mira, aquí en la pantalla, por ejemplo, se ve, va a depender, les digo, del instrumento. En este caso, en esta espatulita de madera que se llama espátula de aire, pues dice, aquí nos ponen una flechita que dice que hay que deslizarla. El otro instrumento que se ve ahí a un lado, este de aquí, que les puse en color negro, se llama CitoBrush, que es el que están usando aquí en la imagen del centro. Y ese, pues hay que rodarlo, ¿sí? Para evitar dañar las células o destruirlas, porque las células son frágiles. Efectivamente, Gustavo, sí se pueden llegar a dañar. Por eso hay que ser pues cautelosos al momento de realizar
el extendido de las muestras estas citológicas. Entonces, estas dos técnicas, bueno, no sé si quedó aclarada tu pregunta, Gustavo, primero. Muy bien. Valeria Saraí, ¿se quedó tu mano levantada o tienes otra pregunta? Porque estás aquí en la fila. Ay, no, perdón, se quedó levantada. Ok. Bueno, no te preocupes. Entonces, estas dos técnicas nos van a dar una citología, ¿sí? Y a eso le vamos a hacer un estudio citopatológico. El resto de técnicas nos van a dar tejido. Entonces, tenemos primero la biopsia incisional, que dijimos, con eso vamos a tomar un pedacito de la lesión que se está estudiando. En este caso, pues es un tumor. Sí, y fíjense, pues les dije, podemos saberlo casi todo lo de ese tumor. Si es benigno o maligno, si es muy agresivo o no, la familia a la que pertenece. La mayoría de las veces podemos obtener toda la información, excepto lo que hay acá, hasta dónde está infiltrando, qué estructura está infiltrando. Eso no lo vamos a poder saber con una biopsia incisional, porque eso se queda todavía en el paciente. Con una biopsia excisional va a ser diferente. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de biopsias incisionales que les puse en el listado de los tipos de biopsia. Esta es una biopsia punch de piel. Se llama así porque pues toman un punch como pues puncionan sobre la piel con un bisturí circular y después se va a obtener un cilindro de piel como este. Sí, este es para el estudio principalmente de lesiones inflamatorias, ampollosas, de muchos tipos de lesiones de la piel, y también puede ser una biopsia, usualmente es una biopsia incisional esta por el tamaño de la muestra, pero puede ser una biopsia excisional. Si por ejemplo vamos a rayar aquí encima de este tejido, si tuviéramos una lesión pigmentada aquí pequeñita que cupiera en el punch, ¿sí? Que la estuviéramos viendo aquí, pues ahí ya sería una biopsia excisional, ¿sí? Que vemos que se viene hacia acá adentro. Esto ya fue una biopsia excisional, ya quitamos toda la lesión, pero usualmente no es el caso, ¿sí? Usualmente son biopsias incisionales. Hay de diferentes tamaños. Este ejemplo que nos ponen es de 5 milímetros. Eso varía dependiendo de la herramienta, ¿sí? Del diámetro del bisturí que utilicemos. Las biopsias endoscópicas, como con las que tomamos muestras del tubo digestivo, ¿sí? De esófago, estómago, en este caso es de intestino, esas se realizan a través o utilizando un endoscopio, ¿sí? Que es un tubo flexible que tiene en su interior muchos instrumentos. Aquí podemos ver, tienen luz porque obviamente no hay manera de visualizar adentro de las cavidades corporales, sino tenemos una fuente de luz artificial. Tienen una cámara y pueden ahí introducirse diversos instrumentos que nos ayudan a tomar la muestra. En este caso, esta es una muestra por sacabocados porque la pinza esta pues tiene ese nombre, va a dar como un mordisco de la mucosa y pues nos va a extraer un pedacito que pues se ven más o menos así. ¿Sí? Usualmente no lo recibimos en estas condiciones. Este material que ven aquí de color negro es una esponjita que ayuda a orientar las biopsias. ¿Por qué? Porque la mucosa intestinal, o cuando estudiamos la mucosa intestinal, si recuerdan sus clases de histología, si no se preocupen, pues vamos a estar haciendo repasos en cada tema. Tiene una estructura más o menos así vista al microscopio. Entonces nosotros queremos visualizar todas esas capas, por eso hay que mantener cierta orientación. Entonces, pues es la finalidad que tiene esta esponjita, que en cuanto el técnico, el radiólogo o el endoscopista o el gastroenterólogo, porque pueden ser muchas personas las que tengan la capacidad de hacer esta técnica, toman la biopsia, bueno, la acomodan aquí en esta esponja para que ya no se mueva y el patólogo la pueda orientar para realizar los cortes y poderla visualizar bien. Este es otro tipo de biopsia, la biopsia TrueCut, o también llamada biopsia con aguja de corte, que lo que va a hacer es puncionarnos un tejido y obtener un cilindro de material. En este caso estamos viendo una técnica para una biopsia renal. También se guían por ultrasonido. Esta es la pistola
Se llama pistola, aunque no tiene forma, ¿verdad? Algunas sí tienen forma literalmente como de una pistola, pero se le sigue llamando así en general. La pistola para tomar la biopsia, aquí tenemos la aguja que va pues a atravesar, es una aguja muy muy larga, atraviesa todas las capas de tejido que están entre la piel y el órgano que se va a estudiar, y una vez que llega ahí, se activa un gatillo que dispara la aguja, hace un movimiento como de estocada, ¿verdad? Bueno, aquí va a funcionar y después se retrae nuevamente y eso nos va a dar un cilindro de tejido, como el que vemos aquí. Estos son 2 muestras de tejido renal obtenidas justamente por esta técnica. Hay una pregunta, Rosa Lisette. Dime, Rosa, ¿a quién metes? Perdón, le apreté por accidente. No te preocupes. Muy bien. Bien, continuamos. Jennifer Tostado, ¿tú tienes una pregunta, Jennifer? Dime. Sí, ¿cómo cuánto es lo máximo o lo mínimo que se tardan en analizar una biopsia? Ok. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Para allá vamos, pero varía dependiendo del tipo de muestra, del diagnóstico al que se tenga que llegar, si hay que hacerle técnicas especiales o no, o incluso hay un tipo de estudio que vamos a mencionar ahorita al final, que ese se realiza en cuestión de minutos, 10, 15 minutos, para hacer una evaluación rápida porque el paciente está siendo sometido a cirugía en ese momento. Pero sí, esa pregunta que haces, la vamos a responder ahorita más adelante. ¿Sí? Gracias. Por nada. Bien, esta otra técnica es llamada biopsia por rasurado. Es para lesiones muy superficiales que usualmente están en la piel, donde no se desea dejar una cicatriz tan marcada. Entonces se hace un corte muy superficial donde más o menos se intenta quitar toda la lesión, no dejar nada residual. Sí, o sea, imagínense, esta no es muy utilizada realmente. A nosotros los patólogos no nos gustan mucho este tipo de biopsias, a menos de que usualmente las usan en dermatología, como vemos aquí, a menos de que el dermatólogo esté pues segurísimo de que es algo benigno. En este caso pues esto es un nevo, ¿sí? O un lunar, como les decimos, así de forma coloquial, que sea algo benigno, porque imagínense si esto fuera una lesión maligna que estuviera infiltrando hasta acá, hasta la dermis profunda, ¿sí? Así. Entonces vamos a rasurar, pero pues nos quedó lesión acá todavía. Entonces por eso no son muy recomendadas, a menos de que sea, como en este caso, una lesión bien superficial, que aquí pues está confinada únicamente a la epidermis. Se puede hacer un rasurado y queda una cicatriz muy pequeñita. Esta principalmente tiene fines estéticos, ¿sí? No es muy práctica como... no es muy práctica ni para su análisis, y aparte tiene riesgos, porque si esta es una neoplasia maligna, al momento de hacer el rasurado podemos causar sangrado y después por ahí se pueden ir las células malignas y hacernos lo que se llama metástasis, pero eso vamos a hablar en el capítulo de las neoplasias. Este es otro tipo de biopsia por curetaje, o lo que también le llamamos legrado, ¿sí? Porque se utiliza este instrumento que se llama legra o cureta, y pues usualmente se utiliza para tomar muestras de endometrio. Les decía, cada biopsia, realmente todas estas son biopsias incisionales, todas estas que vimos son biopsias incisionales, pero tienen un nombre distinto pues dependiendo del instrumento que se utiliza. Esta es la última que vamos a ver, es una biopsia trocar, ¿sí? Es parecida a la biopsia por aguja de corte, pero se utiliza esta aguja más gruesa, más dura y filosa, que se llama trocar, y esta se utiliza principalmente para tomar biopsias de médula ósea, como esta que vemos aquí. ¿Sí? Aquí podemos ver en capas, pues este poquito de tejido que sea tejido adiposo y parte del periósteo, esto que es hueso compacto, que sería la cortical del hueso, y vamos a otro color para más o menos resaltar. Miren cómo se ven una especie de como láminas, así que serían las celdillas o trabéculas óseas del hueso esponjoso. Y aquí pues va en estos espacios
van a estar las células de la médula ósea, que es lo que se quiere estudiar en este caso. Bien, este es el otro tipo de biopsia, las biopsias excisionales. Como su nombre lo dice, se hace una excisión, exéresis, resección, hay muchas formas de decirle, pero completa de la lesión. Tiene que irse toda la lesión completa más un margen de tejido sano para que se considere una biopsia excisional. Aquí tenemos dos ejemplos de márgenes quirúrgicos. Este es un margen muy estrecho, el que está en la zona media de la imagen. Fíjense bien cómo estamos cortando pegaditos a la lesión. ¿Para qué? Para no dejar una cicatriz muy grande. Y esto es en la sospecha de lesiones que o no son malignas o que si son malignas no son tan infiltrativas, que no tienen tanto riesgo de metástasis ni nada de eso. En este caso de abajo tenemos una resección amplia. La lesión es pequeñita, pero aún así estamos quitando un margen muy amplio porque pues se sospecha que sea una lesión que tiene mucho la tendencia a hacer eso que le llamamos metástasis, la diseminación a otros tejidos. Y aquí vemos un ejemplo. Si esta es una resección de un melanoma, y aquí nos ponen dos tipos de resección. En las imágenes de la izquierda es una resección con margen, le ponen entre comillas, narrow o estrecho, ¿sí? Vemos que de todos modos van a quitarle mucha piel al paciente, pero están quitando únicamente la piel. Esta es la lesión principal, la vamos a poner en color, encerrada en color negro. Y si se fijan, alrededor, en la periferia, se ven zonas que estoy poniendo aquí marcadas en color amarillo, que están pigmentadas, y eso es sospechoso de diseminación de la lesión. Entonces se está delimitando pues aquí un área, esta que estoy poniendo en color rosa, estoy dibujando sobre la misma línea de punteada de la imagen, que nos delimita más o menos todas esas zonas pigmentadas, y después ya se hace más o menos unos 5 milímetros más hacia afuera esa línea de margen para quitar pues una cantidad de piel que no sea tan excesiva. Ese sería un margen estrecho. En este caso tenemos otro melanoma también aquí. Bueno, vamos a usar los mismos colores. Tenemos otro melanoma aquí en el caso de este paciente. Entonces se pueden ver ahí alrededor esas zonas también pigmentadas, y pues mejor están haciendo una resección más amplia de primera intención. Ahí está en rosita, estoy poniendo la línea punteada, que es hasta donde alcanza a ver el clínico, la extensión de las lesiones o del pigmento en la piel, y pues de aquí en azul el margen recomendado, ¿sí? Que tiende a ser un margen amplio. ¿Por qué varía esto? Pues porque las neoplasias o los tumores malignos no se comportan igual, ¿sí? Dependen de la familia de la que provengan, o sea, del tipo de tumor que es, del tiempo de evolución que tengan, de lo que le llamamos el grado histológico, que es algo que nos va a decir qué tan maligno o qué tan agresivo es un tumor. Depende de todo eso el margen quirúrgico que se le va a dar, y cuando llega a patología, pues este margen tenemos que estudiarlo nosotros. Es bien importante para poder decirle al cirujano o al clínico si extirpó exitosamente toda la lesión o no. Cuando hay tumor en el margen quirúrgico, decimos que está en contacto, y eso pues nos aumenta mucho las probabilidades de que en el paciente haya quedado enfermedad residual. Pero nuevamente eso lo vamos a abordar más un poquito en el tema de neoplasias, para no extendernos tanto ahorita. Bueno, entonces vamos a ver ya rápidamente cómo vamos de tiempo. Son las 9:10. ¿Cómo van todos? ¿Andan bien o quieren tomarse unos minutitos para despejarse y continuar con la clase? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Perfecto, pues continuamos. Entonces, aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido, de todos modos. En un laboratorio de patología, este ejemplo que les voy a poner es un laboratorio, pero de un hospital, ¿sí? De un laboratorio de una institución. En un laboratorio privado no se puede hacer todo lo que vemos aquí. Sobre todo lo que no se puede hacer es, se han de imaginar, pues, está al revés mi stylus, esto de aquí. No podemos hacer autopsias nunca en un laboratorio privado,
¿sí? Puede hacerlas un patólogo privado, pero ese patólogo se contrata y va a la institución donde está el cuerpo de la persona, y ahí hace la autopsia. Siempre y cuando no sea una autopsia de tipo legal, ¿sí? O sea, que no sea por muerte violenta, etcétera, porque ahí eso pues lo hace la fiscalía, ahí ya no entramos nosotros, ¿sí? Bueno, están ladrando un poquito mis perros aquí afuera. A ver, ojalá que no se escuche mucho en el micrófono. Entonces, lo demás, lo de citopatología y patología quirúrgica sí se puede hacer en un medio privado. Pero aquí les voy a poner el ejemplo de, pues, de lo que yo tengo ahí en casa, ¿verdad? Que es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ahí hacemos de todo esto. Citopatología, que ya dijimos, es el estudio de muestras de extendidos celulares. Patología quirúrgica como tal, que es el estudio de muestras de tejido. Y patología post-mortem, que es pues la realización de autopsias. Aquí en la patología quirúrgica hay varios pasos. Tenemos el estudio macroscópico y después el microscópico. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, entonces, ¿cuál es la labor del patólogo? No la hemos definido completamente. Nos falta aclarar algunos puntos como tal. Dijimos que participamos en el proceso de diagnóstico, que ayudamos a saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente y que con esto, bueno, o con base en esto se toman decisiones sobre el tratamiento. Pero nosotros pues básicamente participamos en el proceso de lo que es llevar una muestra de tejido como esta, que es una prostatectomía radical, a hacer el estudio macroscópico, que es seccionar nosotros directamente la pieza, identificar zonas sospechosas, incluirlas a procesamiento para verlas al microscopio y poder llegar a un resultado. En este caso, pues este es un corte seriado o axial de una próstata. Aquí se puede ver delimitada esta zona que se ve de color amarillento, más sólida. Fíjense cómo acá les voy a poner en color amarillo, se ve esponjoso el tejido, aquí no. Y eso se corresponde con este corte histológico. Este es un corte de montaje completo, les llaman, tienen muchos nombres. Aquí en México les dicen macrobloques o montajes de gran formato, que también lo hacemos ahí en el Hospital Civil, ¿sí? Si tienen interés, esta técnica la realizo yo. Si van y me visitan ahí, les puedo mostrar algunas laminillas de estos. Aquí podemos ver, miren, todo el tumor, cómo se corresponde. Vamos a usar este color azul, cómo se corresponde esta área con la de acá, ¿sí? Y pues se les estudia al microscopio que este tumor finalmente pues fue un adenocarcinoma de la próstata. Entonces, en todo esto participó el patólogo para llegar de la pieza esta quirúrgica completa, seleccionar el tejido que se debe estudiar, hacer el estudio al microscopio y hacer un diagnóstico, y ahora sí al paciente se le puede dar un tratamiento. Y también se le puede dar un pronóstico, porque en el caso particular de esta lesión, fíjense bien, esto que se ve de color negro, esto que se ve aquí de color negro, es tinta china que se le pone en la periferia al órgano. ¿Para qué? Para nosotros saber cuando ya cortamos en el microtomo, que es el aparato con el que hacemos estos cortes, ahorita lo van a conocer, y que llegamos ya hasta el borde del tejido. Entonces aquí vamos a usar unas flechitas de otro color. Déjenme modificar un poquito esto. Vamos a hacer un poquito más gruesas las flechas. Miren, todo esto de aquí, que estoy poniéndole un montón de flechas, es cáncer de próstata. Son glándulas neoplásicas. Y aquí está una en particular. Bueno, vamos a ponerle una flecha azul. Esta en particular está, fíjense, en contacto con la tinta. Esto es lo que le llamamos un margen quirúrgico en contacto con la lesión o con el carcinoma invasor. Entonces, esto le cambia el manejo al paciente, porque a este paciente hay que administrarle tratamiento adicional en la región donde estaba esta zona, que es la zona periférica, pues parece lateral de la próstata. No sé si es izquierda o derecha, no se puede saber aquí, a menos que lo tengan referido. Pero, pues, ¿qué va a ser necesario? Pues darle más radioterapia dirigida a esa zona,
por si quedó tumor residual en los tejidos del paciente, ¿sí? Entonces miren cómo con pues nuestra labor se llega a un diagnóstico, pero también un pronóstico. Pregunta Gustavo Alexei aquí en el chat de MITS si la tinta china no puede tapar info de la adventicia. No entiendo eso de la info, o sea que si no te permite ver la adventicia, ¿es a lo que te referirías, Gustavo? Ajá. No, sí te permite ver, de hecho, o sea, la tinta, como la ponemos encima del tejido, ya al momento de hacer el corte, la tinta no infiltra como tal, no tiene esa capacidad de meterse entre el tejido. Entonces, fíjate bien aquí en el corte ya del microscopio, se ve en la pura periferia, por fuera del tejido. Entonces, te permite ver la adventicia. Y esto lo usamos, pues, sobre todo en lesiones tumorales, ¿sí? Para saber si el borde donde cortó el cirujano está libre o no de tumor. Pero sí te permite ver las estructuras, Gustavo. ¿Sí te queda clara tu pregunta? Ah, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, el estudio citológico es bien sencillo. Básicamente hacemos la técnica de obtención de la muestra, extendemos eso en una laminilla y eso se fija con alcohol del 96% y se tiñe. Así de simple. El que lleva más pasos es el histopatológico, porque el tejido no podemos pasar directamente de esto, sacar un corte muy delgadito con una navaja y verlo al microscopio, no se puede. Tiene que llevar un proceso previo para poder llegar a esto, ¿sí? Entonces, aquí están los pasos por los que va a ir transitando esa muestra. Eso que a ustedes les toque llevar después a patología cuando sean preinternos o cuando sean internos, esto es lo que se le va a hacer a ese tejido. Y pues son 5 pasos básicos, ¿sí? Cada uno se puede desglosar, pero son 5 pasos básicos: la fijación, después la recepción y registro, que esto es fundamental para pues identificar correctamente las muestras. Esto es algo administrativo en lo que pues no participa el patólogo. Después el estudio macroscópico, el microscópico y la interpretación histológica, ¿sí? La fijación es bien importante, es el paso más importante de todos, porque va a hacer que el tejido se mantenga casi como está en vivo en el paciente, que no se altere la morfología de las células, que no se nos eche a perder el tejido, ¿sí? Porque si no se pueden lisar las células, se destruyen y ya no podemos ver nada al microscopio. Entonces, la fijación se lleva a cabo mediante la inmersión del tejido en un líquido que justamente se llama fijador. Y pues nos va a preservar la estructura de las células, formando puentes entre las proteínas de las células para dejarla como si fuera coagulada, así como si fuera una gelatina, hagan de cuenta. No la va a dejar blandita, sino que va a impedir que la célula se colapse. Va a inactivar enzimas de la célula que la pueden destruir y va a inactivar microorganismos para que no se descomponga el tejido. En el estudio macroscópico es cuando nosotros hacemos esto de aquí, de identificar las lesiones que nos interesa ver al microscopio. Se explora toda la pieza, se hace una descripción lo más detallado posible, sobre todo que pueda interpretar también la persona que nos mandó el estudio. Y después de esto viene el procesamiento del tejido. Aquí no está marcado, pero viene entre el macro y el micro el procesamiento del tejido para ya poderlo estudiar ahora sí al microscopio, ver alteraciones de las células, de la organización del tejido y finalmente conjuntar todo lo que nos mandan de clínica del paciente, lo que vemos al microscopio, lo que vimos macroscópicamente. Esto de macroscópico quiere decir que lo vemos a simple vista, ¿sí? Que no necesitamos ningún aumento ni nada, lo que vemos con nuestros ojos nada más. Conjuntar todos los hallazgos y pues hacer una interpretación que nos va a dar un diagnóstico. Bien, vamos por pasos. Entonces la fijación, dijimos, es el paso más importante. Para eso se necesita sumergir el tejido en un líquido que es un fijador. Ahorita vamos a ver cuáles son los más utilizados. Y también necesita estar en ciertas condiciones ese tejido mientras se fija.
Estas son las condiciones más óptimas, que un tejido esté en un recipiente donde quepa bien ese tejido, que pueda estar completamente sumergido en el fijador, que el fijador esté en una concentración adecuada y en cantidad suficiente, y que también ese recipiente nos permita sacar fácilmente el tejido, porque si esto fuera en vez de un frasco de boca ancha como es este de aquí, si fuera una botella, imagínense que aquí tenemos, o sea, un cuello de botella. ¿Cómo vamos a hacer para sacar esta muestra ya que esté fijada? ¿Sí? Y eso es bien común en la patología. Cuando los tejidos están recién extirpados, están blanditos. Entonces, es fácil introducirlos en una botellita. Los empujamos y se comprimen y entran ahí, ya le echamos formol y al rato pues ya es bronca del patólogo, ¿verdad? Sacarlos de ahí. Hay que quebrar muchas veces el recipiente porque no se pueden sacar por el cuellito. Bueno, esas son las condiciones ideales, ¿sí? Hay que evitar, muchachos, cuando estén ustedes, por favor, en el preinternado, en el internado, no hagan esto. Este es un caso que ni siquiera sabemos quién lo hizo, o sea, nomás que se nos hizo chistoso y lo compartimos ahí en el servicio, sí, lo tenemos como recuerdo. Esto es de mis tiempos de residente. Esto es el caso menos ideal en el que se puede fijar una muestra, ¿sí? Este espécimen eran 2 amígdalas. Entonces, pues la persona que lo iba a llevar a patología no es por tirar mala onda ni nada, pero usualmente es el interno, porque ya sabemos que él es el que lo mandan a hacer los pendientes. Yo también fui interno y me tocó llevar las muestras a patología. Pues le dijeron, llévate estas amígdalas a patología, y entonces a lo mejor no encontró un frasquito, no encontró una bolsa, que dijo, pues se las meto en la jeringa. Pude meter una, ahorita meto la otra y ya las llevo, pero si metía la otra amígdala ya no iba a caber el formol. Entonces, ¿qué dijo? Pues mejor las echo en una botella de este suero. Como ya no pudo sacar esta, porque pues cómo le iba a hacer para sacarla de la jeringa, pues echó ahí la jeringa y la otra amígdala ya les echó formol y las llevó. Entonces, pasó algo bien curioso, pues esto es lo que recibimos nosotros. El fijador, les dije que va a formar puentes entre las proteínas de las células. Entonces las va a dejar, les dije, como coaguladas, o como si las dejara, como si fuera una resina que después se seca. O sea, ya se quedan con la forma que adopta el tejido del recipiente. Entonces, ¿qué creen que pasó con esta amígdala? Ya que la sacamos de ahí, de esa jeringa, pues quedó con la forma de la jeringa, ¿verdad? Entonces, eso es algo así que se nos hizo chistoso y todo, porque pues metimos cortes de esta y se veía normal, y esta pues se veían como si fueran rueditas así, como cortes de salami, no sé. Pero aquí les digo, se nos hace algo pues, chistoso, ¿verdad? Pero imagínense que esto fuera una pieza tumoral, que tuviera límites quirúrgicos, que nos dice el cirujano, no, pues que le puse en el borde anterior, porque esto es algo que pasa en los casos más ideales. Nos dice, le puse un hilo de sutura en el borde anterior, le puse 2 hilos de sutura en el borde posterior, le puse 3 hilos de sutura en el borde medial, y pues el lateral está sin sutura. Le puse a lo mejor un Vicryl en la cara inferior, aquí el Vicryl es una sutura como moradita, y ya. Pero si nosotros agarramos esto y lo compactamos así, lo deformamos, pues ahora sí que ya va a ser imposible determinar cuál borde es cuál y todo. Aparte que la muestra no se va a fijar adecuadamente. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente fijador para infiltrar adecuadamente los tejidos. Entonces, eviten que les pase esto, sobre todo si llegan ustedes a necesitar los servicios de un patólogo del departamento de patología, porque puede ser para ustedes, puede ser para un familiar o algo así. Hay que cuidar el tejido, que se fije adecuadamente. Es el primer paso y el más importante. Estos son los fijadores más utilizados. El principal es el que está aquí arriba, ¿sí? Las soluciones de formaldehído. Básicamente hay 2. El formaldehído es un gas.
En su forma concentrada, si ustedes van y compran en donde vendan reactivos un litro de formol concentrado, va a decir ahí que está al 37%, porque es un gas y es lo más que se puede saturar la solución acuosa. Pero para estar haciendo cuentas, para evitar hacer cuentas, perdón, esto decimos que la solución saturada pues viene al 100%. Entonces la vamos a diluir nosotros. La vamos a diluir al 10%, ¿sí? Al 10%. Si nosotros diluimos formaldehído concentrado únicamente con agua al 10%, vamos a tener lo que se llama formol. Si le agregamos aparte sales de sodio para amortiguar el pH, vamos a tener lo que se llama formalina neutra amortiguada, ¿sí? Básicamente la formalina neutra amortiguada es formol que tiene el pH ya neutro. Y esto nos ayuda a preservar los tejidos de forma adecuada. La mejor solución que pueden utilizar es esta, la formalina neutra amortiguada. Pero no es tan fácil conseguirla. Hay marcas comerciales que la venden ya preparada, si no se puede preparar. Pero para no andarle jugando al químico, ¿verdad? Agarran su formol, 1 litro de formol en un recipiente lo bastante grande, le echan 9 litros de agua y ya tienen 10 litros de solución para mandar un montón de piezas a patología. Esto parece como que hago énfasis en algo que dicen, pues es bien sencillo, pero es que de veras se van a sorprender cuando ya estén en el hospital haciendo prácticas, cuántas piezas nos llegan con formol que está o muy concentrado o muy diluido. Y no es bueno en ninguna de las dos circunstancias. Si está muy concentrado, bueno, todavía la morfología se rescata, ahí batallamos un poquito con las técnicas especiales. Pero cuando está muy diluido, ahí sí hay muchos problemas porque el tejido se destruye, sí, no se conserva. Y entonces ya nos ha tocado dar resultados en los que tienen sospecha, por ejemplo, de un tumor maligno, mandan una biopsia pequeñita en formol que no está bien concentrado, perdón, y pues no es concluyente el reporte, ¿sí? Estos son otros fijadores, los que están aquí abajo. El líquido de Buan, por ejemplo, que es este que está en segundo lugar, se sigue utilizando, es muy bueno para muestras como ganglio linfático, testículo, para biopsias renales también. El alcohol, este de aquí, el alcohol, ese hay que utilizarlo únicamente, ahí le puse en extendidos citológicos. Hay patólogos, a lo mejor les va a tocar conocerlos todavía, que dicen, no pasa nada si al tejido le echas alcohol, si te lo conserva y todo. Sí se conserva el tejido, pero no en condiciones ideales que nos permitan una buena valoración. Por eso hay que evitar poner las muestras en alcohol. Estos otros dos, Senker y B5, eran fijadores muy buenos que ya no se utilizan porque son tóxicos, tienen mercurio, entonces mejor dejamos de utilizarlos. Y finalmente el glutaraldehído, ese se utiliza para cuando vamos a hacer un estudio de microscopía electrónica, para darle un proceso especial al tejido que se va a enviar. Entonces, miren, aquí tenemos dos ejemplos así rápidamente de por qué es importante utilizar el fijador adecuado. Estas dos muestras son del mismo tejido, ¿sí? Aunque no se acuerden de sus clases de histología, yo creo que no las ven iguales las dos, las ven diferentes. Lo que más llama la atención o resalta aquí, que va a ser más fácil que identifiquen, son estas burbujitas de color claro, ¿sí? Que vemos un montón del lado izquierdo y del lado derecho vemos muy poquitas. Entonces, del lado derecho casi no vemos, miren, se las voy a poner en color amarillo. Casi no vemos, aparte estas estructuras, voy a resaltarlas en color negro, que son como digitiformes, estas de aquí, que se llaman criptas. Esta es mucosa del colon. Se ven más delgaditas del lado derecho, como que más irregulares. El citoplasma de la célula se ve más rosa que en el lado izquierdo. La muestra de la derecha fue fijada en alcohol, entonces lo que pasa es que se deshidrató de más el tejido y eso nos altera la morfología celular y esto en ocasiones nos puede complicar el diagnóstico, ¿sí? Aparte, si le queremos hacer pruebas especiales como las que vamos a ver ahorita al final de la clase, se complica más que salgan adecuadas en esta muestra.
Después de la fijación viene pues el registro de la muestra, si se le va a asignar un número o algún folio dependiendo del laboratorio en el que estén, y pasa ya a manos del patólogo ahora sí, para hacer lo que le llamamos el estudio macroscópico. Entonces, en el estudio macroscópico lo que se hace es registrar las características de la pieza, ¿sí? Decir cuánto mide. En ocasiones es necesario también registrar el peso, las características externas, las características que tiene ya cuando la cortamos, si tiene zonas duras, zonas calcificadas, si hay hemorragia y demás. Y si identificamos, como en este caso, una lesión que tenga aspecto neoplásico o tumoral, todo eso registrarlo, hacer un registro de los cortes que estamos incluyendo en los cassettes, ¿sí? Ahorita los van a ver los cassettes como son, donde se incluyen estas muestras de tejido y pues ya pasan ahora sí al procesamiento. El procesamiento del tejido consiste básicamente en, aquí, consiste básicamente en que nosotros tenemos nuestra célula, ¿sí? Aquí está una célula con su núcleo, y esta célula está llena de agua, ¿sí? Acuérdense que tenemos más o menos un 70% de agua en nuestro cuerpo, y pues esto también en nuestras células. Entonces esa agua la vamos a cambiar por una sustancia que no sea reactiva, que nos permita mantener la célula con su forma actual, pero que evite que se eche a perder la célula y que aparte le dé la firmeza necesaria para poderla cortar en cortes muy delgaditos. ¿Cuál es esa sustancia? La parafina. Entonces tenemos que hacer esto: cambiar el agua por parafina adentro de la célula, adentro de todo el tejido. ¿Cómo lo hacemos? No podemos directamente echar el tejido ya fijado en parafina, porque no va a pasar nada, únicamente vamos a echar a perder el tejido. Entonces necesitamos aquí pasos intermedios, ¿sí? Pasos intermedios. El primero de ellos es sustituir esta agua por otro líquido que nos ayude sumergiendo este tejido en algo que atraiga esa agua, que la traccione y la reemplace. Ese líquido es el alcohol. El alcohol, acuérdense que es hidrofílico, tracciona el agua. Entonces, al haber alcohol aquí afuera del tejido, porque lo sumergimos, va a empezar a traccionar esa agua. Pero no podemos todavía pasar directamente aquí. ¿Por qué? Porque el alcohol y la parafina no se mezclan. Entonces necesitamos otro paso intermedio, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Nuestro otro paso intermedio, que es cambiar el alcohol por una sustancia que sí se mezcle con la parafina, pero que también se pueda mezclar con el alcohol, ¿sí? Como un intérprete entre estos dos, porque estos dos no se hablan, el alcohol y la parafina. Y ya de aquí ahora sí podemos pasar a la parafina. ¿Cuál es esa sustancia? Vamos a dejarlo en color negro. El gilol. El gilol, también llamado gileno, ¿sí? Es un derivado del benceno, es un solvente que se puede mezclar tanto con alcohol como con la parafina. Entonces, es el paso intermedio para que ahora sí podamos llegar, esto dijimos que no se podía, de la célula que tiene agua a una célula con alcohol, después con gilol y después con parafina. Sí, a estos pasos tienen sus nombres. Esta es la fase de deshidratación. Cuando el tejido está perdiendo agua y estamos reemplazando esa agua por alcohol. Después, vamos a borrar esto de aquí, ya dijimos que el gilol es gileno. Después de la deshidratación viene la otra fase que se llama aclaramiento, que es cuando quitamos el alcohol y lo sustituimos por gilol. Y finalmente la fase de infiltración. Infiltración. Cuando ya estamos aquí, pues ya nuestro tejido está listo para ser ahora sí cortado
y visto al microscopio. Todos estos pasos se llevan a cabo en un procesador usualmente, ¿sí? En un procesador automático se pueden hacer de forma manual, pero pues eso es un proceso largo, tedioso, que requiere que el patólogo pase a lo mejor toda la noche sin dormir, o el técnico, porque hay que estar cambiando cada cierto tiempo el líquido de una solución a otra. Entonces por eso mejor usamos procesadores automáticos. Entonces este de aquí, por ejemplo, estos son los dos procesadores que tenemos ahí en el hospital, que todos tienen, pues funcionan de la misma manera, van pasando el tejido de una solución a otra. Este es uno de tipo carrusel. Aquí adentro hay una canastilla que tiene las muestras aquí, es como una canastilla, una reja metálica, y va pasando de un frasco a otro de solución hasta terminar aquí, ¿sí? Esta es la parafina. Entonces ahí, aunque el tejido se supone que ya está fijado, siempre se le agrega un paso de fijación. Entonces aquí hay formol, después hay alcohol, por acá atrás está el gilol. El alcohol pues tiene que ir subiendo de concentración. Empezamos con alcohol al 70% usualmente, luego al 80%, luego al 96% y después lo que le llamamos alcohol absoluto o al 100%. ¿Para qué? Para no hacer una deshidratación tan brusca del tejido, y ya después se sumergen en gilol las muestras y ya en parafina. Este aparato funciona, tiene el mismo principio, pero funciona diferente. Aquí las muestras están estáticas en esta cámara de procesamiento, y pues de estos recipientes va a fluir líquido hacia la cámara para pues estar infiltrando el tejido y estarlo procesando. Una vez que se procesó el tejido, viene el paso que le llamamos inclusión en parafina. ¿Sí? Se posiciona con cierta orientación dependiendo del tejido que sea y lo que queramos detectar. El tejido en un molde se le va a vertir parafina, se le pone un cassette. Aquí podemos ver el cassette. Adentro de este cassette se procesó el tejido y pues vamos a obtener esto que vemos aquí en la esquina superior derecha, que es ya un bloque de parafina. ¿Sí? Y este es el que se va a cortar ahora sí en el microtomo. Vamos a enfriar ese bloque, después lo ponemos en este aparato que se llama microtomo, y este nos va a hacer cortes muy muy delgaditos, ¿sí? Del rango más o menos de milésimas de milímetro, que son las micras. El corte estándar es a 5 micras. Entonces esto después se pone a flotar en un baño con agua tibia, para que se estire bien el tejido, que se le quiten las arrugas que se le pudieron formar. Y después, pues levantarlo con una laminilla, el tejido se va a adherir por sí solo, ¿sí? Y después, pues ya teñirlo. En el caso de las citologías, esas dijimos no llevan procesamiento, si son extendidos. Si son muestras de líquido, pues ese sí, hay que centrifugarlo. Centrifugarlo y después del sedimento hacer una extracción, extenderlo en una laminilla y fijarlo, dijimos, con alcohol al 96%. Después de eso viene el paso de tinción, ¿sí? En la tinción se va a colorear el tejido o las células, y eso nos va a permitir visualizarlas a microscopio. Hay muchos tipos de tinciones de rutina y tinciones especiales, de las que vamos a hablar la próxima semana. Y pues eso nos va a permitir ver el tejido hacia el microscopio. La mayoría de las veces con la tinción de rutina podemos hacer una muy buena aproximación diagnóstica, si no es que algo definitivo. Por ejemplo, este es un melanoma, si es una neoplasia o un tumor maligno de la piel, y pues aunque esta es una tinción de rutina, no nos queda duda de que es algo maligno por ciertas características que luego vamos a hablar cuando veamos el capítulo de neoplasias o de tumores, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando algo es benigno, cuando algo es maligno? Esto, bueno, una vez que ya se tiñó el tejido, pues viene el estudio al microscopio, ¿sí? Hay microscopios para observación pues por una sola persona. Hay lo que se llaman microscopios multicabezales. Esta imagen no es obviamente de ahí del hospital. Ya quisiéramos tener uno como estos. Está en las proyecciones de las mejoras del servicio tener uno así multicabezal de este tipo. Y esto permite que varios observadores estén viendo al mismo tiempo la muestra, ¿sí? Aquí esta persona del centro está manipulando
el desplazamiento de la laminilla debajo de los objetivos del microscopio y los demás pues están viendo, ¿sí? Ya hay muchas herramientas de las que nos podemos valer. Está ya también la patología digital. Podemos nosotros digitalizar imágenes de laminillas como fotografías en las que podemos ver a gran aumento las células para poder compartirlas y hacer lo que le llamamos telepatología. Si yo no soy experto en un tipo de lesiones, pero tengo un amigo que vive en la Ciudad de México o en Monterrey o en otro país, ¿sí? En Estados Unidos o en Europa, le mando un archivo. En vez de mandarle una laminilla que a lo mejor la va a perder la mensajería o la va a quebrar, pues le mando un archivo y él el mismo día me puede mandar su interpretación. Después de la tinción de rutina, podemos a veces requerir o no tinciones especiales o técnicas especiales, ¿sí? Que nos van a colorear ciertas partes del tejido o de la célula que nos interese detectar. De estas técnicas especiales hay dos que tenemos ahí en el hospital y una más que pues esperemos algún día poder tener. Las primeras, que son las más básicas, que se descubrieron mucho antes, son las de histoquímica, ¿sí? Son tinciones especiales que nos colorean ciertos materiales del tejido. Puede ser colágeno, membranas basales, etcétera, mucinas y demás. No son específicas de una sola enfermedad, es lo que tienen, son inespecíficas, pero nos ayudan a ver bastante bien algunas estructuras que nos interesen para evaluar adecuadamente el tejido. En ocasiones estas de histoquímica se convierten en tinciones rutinarias. Por ejemplo, en la nefropatología, vamos a verlo cuando hablemos sobre enfermedades renales. Estas son de rutina, siempre, ¿sí? Se hacen hay 3 tinciones especiales que son rutinarias, siempre se le tienen que hacer. Después de eso tenemos las inmunotinciones. Como su nombre lo dice, utilizan anticuerpos, de ahí viene el nombre de inmuno. ¿Sí? Anticuerpos que ustedes los van a conocer más adelante aquí y también los van a conocer en su clase de inmunología, que son proteínas que pues reaccionan contra una sustancia en específico, ¿sí? Se la van a pegar y a este anticuerpo pues nosotros lo vamos a marcar con una molécula de color o una molécula fluorescente que vamos a poder visualizar al microscopio. Entonces, dependiendo de si es una molécula de color o una molécula fluorescente, le vamos a llamar inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, ¿sí? Hay una técnica parecida pero que no utiliza anticuerpos. En vez de eso utiliza cadenas de ADN o secuencias incompletas de ADN, ¿sí? Como la mitad. Entonces, que se llaman sondas, ¿sí? Y estas están diseñadas para detectar un gen. Esta sonda, hebrita de ADN, va a tener pegada una molécula también de color o fluorescente y esta va a reaccionar con el genoma de las células para ver si está expresándose, por ejemplo, un gen, si hay una infección viral, etcétera. Hay muchas aplicaciones. De eso vamos a hablar más a detalle en la próxima clase. Y finalmente, la microscopía electrónica es la que nos permite ver la llamada ultraestructura de las células, o sea, los organelos y demás, pero con un aumento muy, muy grande que nos permite detectar alteraciones que no son visibles con el microscopio convencional. Aunque lo vean con muchos cables y la computadora y todo, sigue siendo un microscopio óptico convencional que nos va a dar un aumento máximo de 100x en el objetivo de inmersión, más 10 que tienen los oculares, pues 1000 veces nada más. Pero el microscopio electrónico nos puede dar mucho más que eso de aumento. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos nada más, no vamos a abundar mucho en esto. Estas son tinciones de histoquímica. Esta, por ejemplo, nos sirve para detectar hongos, ¿sí? Vamos a hablar más de ellas en la próxima clase. Estos filamentos que se ven de color rosa más intenso, aquí voy a encerrar un grupito, ahí están. Todos esos como hebras que se ven de un color rosa más intenso o color fuchsia son hongos. Las inmunotinciones, dijimos, utilizan anticuerpos que están etiquetados con una molécula de color fluorescente.
y pues eso nos permite detectar ciertos materiales en las células o cierto contenido celular. Estas inmunotinciones se pueden hacer manual, pero nosotros las hacemos de forma automatizada. Tenemos dos aparatos, este de aquí, que es uno que se llama Benchmark Ultra de la empresa Roche. Pues nos puede hacer hasta 30 tinciones al mismo tiempo. Puede hacer tinciones diferentes. Si nosotros vamos a hacer varias tinciones de inmunistoquímica, necesitamos un rebaje individual para cada uno de estos. Cada una de estas laminillas tiene un corte de tejido. Entonces a ese se le van a aplicar ciertos reactivos y un anticuerpo que va a reaccionar contra la sustancia que estemos buscando. Este es el otro aparato que tenemos. Este es de la marca Oncor de Biocare y pues aunque se ve diferente, el funcionamiento es el mismo. Son aparatos automatizados que la finalidad que tienen es pues que sea reproducible que sea pues casi siempre reproducible un resultado, o sea que siempre se haga igual el proceso. Pero si no, dijimos, se puede hacer manual, ¿sí? Hay kits de inmunistoquímica que se pueden hacer en laboratorios pequeños. Se le aplican los reactivos en secuencia a la laminilla, se le aplica un reactivo, se deja cierto tiempo, se enjuaga y así repetimos hasta ya tener completa nuestra tinción. Las inmunotinciones se ven muy diferentes dependiendo de la técnica. Esta es una tinción de inmunohistoquímica. Esta se ve con un microscopio normal de luz. Lo que vemos de color café es lo que está positivo, lo que vemos de color azul es lo que está negativo. Ya vamos a hablar más en la próxima clase cómo hacer una interpretación adecuada, pero pues es la ventaja que tienen es que es fácil interpretarlas entre comillas porque el contraste es bastante bueno entre el café y el azul. Pues son preparados permanentes, es como una laminilla normal que se puede archivar y después de meses o años sacarse y volverse a visualizar y no le ha pasado nada. Las inmunotinciones de tipo fluorescente, sí, la inmunofluorescencia, esa es más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque el contraste no es tan bueno. Tenemos que hacer una diferenciación, hay que tener más experiencia en esto y saber diferenciar lo que brilla más de lo que brilla menos. Si se fijan, aquí todo se ve verde, pero brilla más esta estructura como esta bandita que se ve aquí, que es una membrana basal. Este es un corte de piel, esta es la membrana basal del epidermis. Tiene sus ventajas y desventajas que vamos a hablar en la próxima clase. Y esta es la hibridación in situ. Esta es una hibridación in situ cromogénica, también hay fluorescente. Y esta está utilizada para, por ejemplo, detectar sobreexpresión de ciertos genes, entre otras aplicaciones. Esta la hacemos nosotros ahí en el hospital también. Este es un ejemplo de lo que puede hacer nuestro aparato. Esta es una hibridación in situ para detectar sobreexpresión de un gen que puede estar a veces en el cáncer de mama, que es el HER2, ¿sí? Que hay bueno, siempre está, pero a veces puede estar sobreexpresado. Y cuando se expresa de más, pues eso aumenta la agresividad del tumor. Entonces, de esa también vamos a hablar más a profundidad en la próxima clase. Finalmente tenemos la microscopía electrónica. Esto sí no tenemos. En México hay muy poquitos lugares donde hay estos aparatos disponibles y esto nos permite hacer una observación de los detalles, pero ya más pequeñitos del tejido. Miren, esto es una hibridación in situ vista con aceite de inmersión, con el objetivo que más nos va a dar aumento el microscopio normal. Entonces, esto de aquí es un núcleo de una célula. Ya no podemos ver más grande que eso, ¿sí? Con el microscopio normal. Comparen la diferencia en los aumentos con el microscopio electrónico. Aquí está la parte de un núcleo, ni siquiera cabe completo. Todo esto que estoy poniendo en amarillo, ahí dice que es el núcleo de un podocito. Entonces, ni siquiera cabe completo en toda la imagen para que vean el grado de magnificación que se puede obtener en estos aparatos. Las desventajas que tienen, bueno, son aparatos muy caros, muy delicados. El tejido requiere un proceso especial y la mayoría de las veces nos dan una imagen como esta, en tonos de gris, y hay que saber interpretarlas también.
pero nos permite ver estructuras muy, muy pequeñas que son a veces importantes para el diagnóstico. Este es un corte de riñón y aquí estamos viendo un capilar glomerular, que es un capilar. Y lo que estamos viendo aquí, esta línea gris, es la membrana basal glomerular. Entonces nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, alteraciones de la membrana, alteraciones de los podocitos. Aquí nos dice que estos podocitos tienen fusión de los pies, que eso luego lo vamos a ver ya en el capítulo de patología renal. Ya una vez, ahora sí, llegando al final de la clase y para responder la pregunta que nos habían hecho hace ratito de cuánto se tarda uno en todo esto, viene ahora sí lo de la integración diagnóstica, ¿sí? O la interpretación histológica. Hay que conjuntar todos los hallazgos que se hicieron, se hace a veces incluso casi siempre se hace un pequeño repaso ahí de la bibliografía para ver que coincida nuestro diagnóstico y demás, se integra con los datos clínicos del paciente, lo que encontramos macroscópicamente y también en el estudio de microscopio, y ya se puede llegar a un diagnóstico como tal. Esto usualmente es un proceso que lleva un par de días. ¿Por qué? Porque el simple procesamiento del tejido tarda más o menos unas 12 horas. Añádanle a eso otras 12 horas, que es lo que se recomienda que se fije un tejido. Entonces, pues ya por lo menos se nos fue un día ahí. Ya después en lo que se corta y se le pasa al patólogo y lo estudia, bueno, estamos hablando así cuando muy, muy rápido, pues unos 2 días por lo menos. En un estudio histopatológico convencional que no requiera nada más que la tinción de rutina. Si le hacemos tinciones especiales de histoquímica o si le hacemos tinciones de inmunohistoquímica, todo eso va a ir aumentando el tiempo para obtener un diagnóstico. Pero hay una circunstancia en particular, les comentaba, en el que el diagnóstico se tiene que dar rapidito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente está en esta situación, está anestesiado, está en quirófano abierto porque están haciéndole una cirugía. Esto puede ser de dos maneras, ya sea anunciado por el cirujano o el residente de cirugía, decir vamos a entrar mañana a tal hora a hacer una cirugía de esto y les vamos a mandar una muestra para estudio transquirúrgico o transoperatorio, que es este tipo de estudio, o de forma incidental entran con una idea a quirófano y de repente ven un hallazgo anómalo, rápido tomen una muestra de eso y manden a patología para que nos hagan un trans, ¿sí? Entonces el transoperatorio transquirúrgico es una muestra urgente, un estudio urgente que se debe hacer rápido en cuestión de 10 a 15 minutos no más, porque no podemos tener ahí 3, 4 horas anestesiado al paciente en lo que, sin hacerle nada, en lo que el cirujano procesa rápido el tejido. Hay procesos rápidos que pueden llevarse, sobre todo en muestras pequeñitas, que se pueden llevar unas 3 o 4 horas, pero no se puede hacer eso con el paciente anestesiado. Olvídense. Entonces, para eso se inventó esta técnica del transquirúrgico. ¿Qué es lo que pasa? Los pasos son muy similares. Se va a recibir la muestra en patología, se va a registrar, se hace el estudio macroscópico, pero aquí el patólogo tiene que estar ahora sí que muy atento a todos los hallazgos macroscópicos para hacer un diagnóstico adecuado. Esto, por ejemplo, es una biopsia excisional de mama, en la cual vemos aquí una lesión que está toda irregular, que tiene un aspecto que le llamamos infiltrativo, que eso lo vamos a mencionar nuevamente en el capítulo de neoplasias. Entonces eso tiene toda la cara de ser algo maligno. ¿En qué consiste el estudio transoperatorio? Se hace el estudio macroscópico, se hace un estudio citopatológico y también un histopatológico, pero rapidito, con una técnica especial que ahorita vamos a ver. Para hacer el citopatológico o la citología, podemos hacer una impronta o un raspado del tejido. Literalmente el tejido lo raspamos con la laminilla y extendemos esas células sobre otra, o lo ponemos así como si pusiéramos sellos con ese tejido sobre la laminilla. El tejido va a desprender células solo y esa laminilla la teñimos. Y pues eso nos puede servir para hacer diagnósticos de malignidad muchas veces. Este es el mismo caso que les puse en el ejemplo de la biopsia por aspirado de la tiroides. Y miren, aquí tenemos nuevamente esos núcleos que tienen como una burbujita adentro.
o los núcleos que tienen forma de granito de café, ¿sí? Este es un carcinoma papilar de la tiroides. Aquí hay más núcleos con esa burbujita, luego vamos a ver qué es eso. Es un carcinoma papilar de la tiroides, entonces ya hablamos y le decimos al cirujano es un carcinoma, pues ya él sabrá qué tipo de cirugía hace, ¿sí? Si quita toda la tiroides completa, esto depende también de los hallazgos prequirúrgicos, si le hicieron estudios de ultrasonido al paciente o a la paciente para ver si tenía muchas bolitas en la tiroides o nada más era una sola, si creció nada más un lado y el otro no, etcétera. Pero esto ya le ayuda a tomar una decisión para el tratamiento. El corte del tejido se va a hacer aquí. Este aparato es un crióstato, ¿sí? Es básicamente un microtomo adentro de un supercongelador que está más o menos entre menos 25 y menos 30 grados aquí adentro. Eso va a hacer que pues el tejido se congele. Usamos una laminita que se llama platina, ahí ponemos un medio que se llama OCT, que es como un gel que se va a congelar y se va a endurecer más o menos para ayudarnos a sostener el tejido, nada más. El tejido no se va a fijar, no se va a deshidratar, no se va a infiltrar ni nada. Únicamente este gel lo va a detener para poderlo cortar. Aquí está la parte del microtomo que les digo adentro de ese congelador. Se hacen los cortes del tejido y se ven al microscopio. ¿Por qué no hacemos esto de rutina para evitarnos esos tiempos de espera de días o más? Bueno, porque este congelamiento del tejido pues tiene sus inconvenientes. Acuérdense que todos nuestros tejidos tienen mucha agua y el agua al congelarse se expande. Entonces esa expansión del agua, dependiendo de la técnica que usemos para congelarlo, ya hay técnicas que minimizan esto con ciertos aparatos, pero la expansión de esa agua nos va a dañar el tejido desde dentro. Se van a formar cristales que van a rompernos algunas células, entonces eso hace que tengamos una imagen no tan detallada de la lesión que estamos viendo. Estas dos imágenes son de lo mismo. Es un carcinoma infiltrante de la mama. Simplemente que aquí del lado izquierdo es en el tejido procesado en parafina y podemos identificar estas estructuras y estas de aquí que son parte de la lesión tumoral. Y acá del lado derecho en el corte congelado pues vemos nada más como los esbozos de esas estructuras, vemos las características nucleares que se alcanzaron a preservar de las células y pues basándonos en eso podemos decirle al cirujano, ¿sabes qué? Pues sí, parece maligno o parece algo benigno, pero por eso no se hace de rutina, ¿sí? Este estudio, porque crea artefactos y después nos complica la implementación de otras técnicas adicionales y prefiere pues dejarse solamente para casos necesarios. Cuando dependa del curso de la cirugía de si es algo benigno o maligno, o para evaluar bordes quirúrgicos también, ¿sí? Cuando hablemos de patologías de la piel vamos a hablar de una cirugía que se llama cirugía de Mohs, que justamente hace pues un estudio transoperatorio tras otro, hasta que se extirpa completa la lesión en un solo evento quirúrgico. Bueno, con esto creo que terminamos. No es cierto. Viene lo último, que es de lo de patología postmortem. No vamos a hablar a detalle de la realización de autopsias, ya sabemos más o menos, o ya deben tener una noción de lo que se trata, sí, que es pues la apertura del cadáver, la extirpación de todos los órganos y el estudio detallado de todos los órganos. Lo que vimos que se hacía ahorita con una sola muestra de tejido, se hace pero con todos los órganos del cuerpo. ¿Para qué? Para tratar de determinar la causa de muerte. Las autopsias pues tienen esa finalidad, determinar cuál fue la causa de muerte de la persona. Tienen muchos beneficios, obviamente. No son a veces, o se tiene la mala impresión por parte de los servicios quirúrgicos o de los clínicos que no, si le hacen autopsia al paciente a lo mejor me van a meter en un problema, y no. De hecho, las autopsias está comprobado que ayudan, por ejemplo, a desestimar demandas contra los hospitales porque se demuestra que el paciente no murió por una mala praxis médica, sino porque tenía alguna patología de base, o cuando son pacientes que llegan nada más muy graves a urgencias y no se sabe ni qué tienen ni nada y fallece,
Bueno, pues de repente resulta, pues era un paciente con cáncer o con esto, con lo otro, una infección o lo que sea, y eso le provocó la muerte. Entonces es para lo que sirve. Tiene incluso beneficios pues psicológicos. Le ayuda a los familiares del fallecido a tener también un proceso de cierre. Decir, mire, ¿sabe qué? Pues es que su familiar pues tenía un cáncer muy diseminado por todo el cuerpo y pues ya era prácticamente imposible mantenerlo con vida. Ayuda a veces a ese proceso de resignación. Y bueno, para hacer las autopsias, esta es una de las salas que tenemos. Tenemos 2 salas equipadas para hacer autopsias, tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Se necesita esto, que es una mesa de autopsias. Se necesita pues una fuente de iluminación adecuada y obviamente equipo de disección, como si fuéramos a una cirugía, pero pues ya en una persona que falleció. Una vez que se realiza la evisceración del cuerpo, el cuerpo pasa al área de descanso, ¿sí? Que es un congelador donde ahí va a estar guardado. No crean que tenemos guardado ahí el cuerpo hasta que concluye toda la autopsia. Únicamente se quitan los órganos y ya se vuelve a cerrar el cuerpo y ya nos encargamos nosotros del estudio de los órganos ya con un poquito más de tiempo. El cadáver se entrega a los familiares o a la funeraria y pues ya ahí concluye nuestro trabajo. Bueno, ahora sí, con esto terminamos la clase de hoy, que fue pues una introducción a lo que es la labor del patólogo, a cómo funciona por dentro un servicio de anatomía patológica. En este caso les dije de una institución, y pues para que tengan una mejor idea de realmente qué es lo que hacemos y más o menos qué es lo que vamos a estar viendo aquí en el desarrollo del semestre. No sé si tengan alguna duda al respecto ahorita de la clase, ¿sí? De lo demás del curso tengo unos avisos que darles, pero lo vamos a hacer a través de Meets para los porque son exclusivos para los alumnos. Aquí en YouTube nos acompañan a veces personas de muchas partes del mundo. Se conectan ya personas que nos ven desde Colombia, Argentina, incluso en España y demás. Pero por eso los avisos estos pues ya los doy nada más a través de Meets. ¿Alguna pregunta que les haya quedado de lo que vimos hoy? Bueno, muy bien, nos dicen Ulises y Johan que no. Entonces, pues vamos a despedir la transmisión de YouTube. Los que están gracias a Ariana, dice que todo bien también. Los que están aquí en Meets, no se me desconecten. Voy a cerrar nada más un minutito la cámara para despedir a los que nos acompañan por YouTube y ahorita regreso con ustedes. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar a través de YouTube. Gracias también a los que estuvieron conectados aquí en Meets. Nos vemos el próximo sábado con el tema de conceptos básicos en patología. Los que están en Meets, no se me desconecten. Ahorita regreso con ustedes.